La clase anterior teníamos nosotros esta ecuación que era la tercera fórmula de Green para un operador diferencial L, donde esta G era su función de Green. Teníamos que si las condiciones eran estas, teníamos el problema de Dirichlet, el problema de Newman. Lo que estamos haciendo ahora es hallar o ver de qué otra forma construimos la función de Green, y eso va a ser con el método de las imágenes, teniendo en cuenta que en este caso nuestro operador diferencial es el laplaciano. Está claro, nuestro operador diferencial es el laplaciano. Por lo tanto, primero planteamos este problema que nos dice hallar el potencial en un punto cualquiera, está bien, el potencial en un punto cualquiera del semiespacio superior, creado por un punto m sub 0, si es que este plano lo podemos considerar como un conductor ideal puesto a tierra. Ya lo hemos resuelto y hemos encontrado que debe ser el potencial creado por este punto más el potencial creado por el conductor polarizado, ¿está bien? O electrificado por inducción eléctrica. Este potencial debe satisfacer esta condición. El potencial debe satisfacer esta condición. Por lo tanto, nosotros tenemos que se debe cumplir esta condición en el plano z igual a 0. La única forma es de que tengamos una carga con el mismo, digamos, el mismo valor, pero signo contrario, en un punto simétrico, un punto especular con respecto a este plano, como si el plano fuese un espejo, y tenemos que nuestra solución es esta. ¿Por qué es importante esto? Porque este procedimiento de decir que la solución es una que ya conocemos más una función que debe satisfacer la ecuación de Laplace y además nos permita satisfacer la condición de contorno, es el método general que vamos a utilizar para el método de las imágenes. Justamente eso es lo importante de aquí, esta expresión con esta condición. Ya estas consideraciones simétricas van a variar de acuerdo a la geometría del problema. En este caso tenemos esto, y como este problema se parece mucho a la ecuación de Poisson para la función de Green, nosotros tenemos lo siguiente. Para que este problema, que es el problema fundamental de la ecuación de Poisson, sea equivalente a este, debemos de tomar una carga igual a 1 sobre 4pi. Si lo tomamos, tenemos entonces el mismo problema con el mismo tipo de solución. ¿Eso está claro? ¿Alguna pregunta tienen, jóvenes, al respecto? No hay preguntas, entonces. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Está bien? Nos van a pedir hallar la densidad de las cargas superficiales. Vamos a ponerle aquí nosotros, esas son sigma x, y, inducidas en un plano conductor ideal, y vamos a decir de que este plano conductor ideal está en z igual a 0, es decir, el problema anterior prácticamente, puesto a tierra, debido
a una carga más Q, a una carga más Q, colocada en el punto M sub 0. El punto M sub 0 es el punto anterior de X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Del semiespacio superior. Es decir, jóvenes, es exactamente esta misma situación, pero ya no nos piden el potencial en algún punto. Lo que nos están pidiendo es cuál es la densidad de las cargas inducidas, es decir, aquellas que generan este potencial B. Aquellas que generan ese potencial B. Bien, aquí nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. Solución. Jóvenes, voy a apelar a sus conocimientos de electricidad y magnetismo, electricidad electrostática en este caso. Tengo que este es el plano Z igual a 0. Voy a decir de que este es tengo aquí una región 1 y tengo una región 2. La región 2 es la que está por arriba. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener nosotros una normal. Esta es la normal al plano. Nosotros tenemos que en la frontera de una superficie conductora, la diferencia, a ver, si nosotros consideramos de que hay diferentes medios, ya no tenemos el campo E, sino lo que tenemos es el campo D. ¿Está claro? Entonces nosotros aquí tenemos un campo y aquí vamos a tener otro campo. Los dibujo perpendiculares a la superficie porque nosotros sabemos lo siguiente: si este es un conductor ideal, es una superficie equipotencial. Si es una superficie equipotencial, el campo es perpendicular a la superficie equipotencial. ¿Está claro? Y si este es la región 1, entonces este va a ser la componente normal debido a esta región 1, siempre hacia la parte externa. Y este es de N2. Es decir, si esta es la región 1, este es el vector inducción eléctrica o el vector desplazamiento, también se denomina, pero este es su componente normal. Entonces, la teoría nos dice que la diferencia de que en esta superficie conductora no hay continuidad en el campo eléctrico, y esa discontinuidad es igual a 4 veces pi por la densidad superficial de cargas que hay en la superficie. ¿Está bien? Esto, jóvenes, sale de la ley de Gauss. Esto sale de la ley de Gauss aplicada en esta región. Jóvenes, ¿esto está claro o necesitan que se los explique? ¿Podría explicarlo, profesor, por favor? A ver, brevemente. Nosotros sabemos lo siguiente: la divergencia de D es igual a, voy a poner ρ simplemente, ¿está bien? La divergencia de D es igual a ρ. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Gauss acá, vamos a tener lo siguiente: tengo esta región, a ver, voy a hacerlo en otra página mejor para que esto, a ver, tengo una región
vamos a decir, tenemos un plano infinito, ¿está bien? Tenemos un plano infinito y nosotros tenemos lo siguiente. Voy a decir de que dibujo un pequeño cilindro. Dibujo un cilindro. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. La ley de Gauss nos dice que d vector por n por ds, esto es igual a las cargas que se encuentran dentro de esta región. ¿Está claro? Entonces, si aquí solamente hay cargas en esta superficie, las cargas, vamos a decir de que esto es, digamos, es igual a sigma, la densidad de cargas, por esa superficie S. Este es S y este es S. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Esto, vamos a considerar de que esto es infinitesimal, es muy pequeño. Entonces, esto simplemente va a ser igual a la componente normal de n, ¿está bien?, multiplicado por S, o vamos a verlo, mejor vamos a calcularlo. Esta integral d por n de ds va a ser igual. Voy a tener aquí dn1, dn2, entonces, y esas son las que van hacia arriba, y las que van al costado son ceros. ¿Está bien? Las que van hacia el costado. ¿Por qué? Porque esta distancia, esa altura, voy a hacer que tienda a cero. Entonces, esto simplemente va a ser igual a lo siguiente. Y considero de que esta, digamos que esta es la normal general al plano. Entonces, aquí, este es con signo negativo. Esto va a ser igual a dn1 menos dn1 por menos dn2, todo esto multiplicado por S. Entonces, al momento que le igualo esto es igual a menos sigma por S. Estos S se van y obtenemos esta relación. Aquí lo estoy trabajando en el sistema internacional. Cuando trabajamos en el sistema gaussiano aparece este 4pi. ¿Quedó claro, jóvenes? Entonces tenemos que hay una discontinuidad en esta superficie debido a esto. Muy bien. Entonces tenemos esto. Ahora, si es que el medio dn1 es conductor, el campo es igual a 0. ¿Está claro? Si el medio 1 es conductor, D es igual a 0. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, que D, N2, le he puesto 2N, ¿no? 2N evaluado en la superficie debe ser igual, bueno, esto es igual a la derivada de U con respecto a N evaluado en la superficie, y esto debe ser igual a 4pi sigma. Entonces de aquí nosotros obtenemos que esta densidad es igual a menos 1 sobre 4pi derivada de U con respecto a N evaluado en S. Si nosotros tenemos que el Z es igual a 0, entonces lo que nos están pidiendo es sigma x, y va a ser igual a menos 1 sobre 4pi derivada de este U con respecto a Z evaluado en Z igual a 0. Entonces, si yo quiero hallar la densidad de cargas, lo que tengo que hacer aquí es reemplazar el resultado anterior, este que está acá. ¿Está bien? Reemplazar el resultado anterior.
¿Eso ha quedado entendido, jóvenes? Bien, entonces voy a escribir aquí el resultado final. El resultado final, una vez que reemplazamos el resultado anterior y derivamos, vamos a obtener que esto es igual a menos Q sobre 2 veces pi, que multiplica a lo siguiente. Aquí arriba vamos a tener un z sub 0 y aquí abajo vamos a tener x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado más z sub 0 al cuadrado, y todo esto a la 3 medios. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos este problema. ¿De qué nos ayuda este problema, jóvenes? En este caso, nosotros tenemos como dato du con respecto a dn. Es decir, estamos teniendo de dato esto. Cuando tenemos un problema de Dirichlet, vamos a utilizar esta solución. Cuando tenemos un problema de Newman, nos va a servir esta solución. El problema de Newman significa que nos están dando la densidad de carga en esta superficie, y el problema de Dirichlet nos están diciendo que nos están dando el potencial nulo en esta superficie. Ahora nos piden lo siguiente: hallar el potencial del campo creado en el semiespacio superior Eso significa z mayor que 0 por un plano conductor en el cual está distribuido el potencial, más que el potencial, jóvenes, es un potencial definido por la función f de x y y, tal que esta función f de x y es igual a una, así se denomina, o simbólica de 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué significa esta notación? Esta notación, aquí vamos a poner, es decir, que si la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado tiende al infinito, entonces esta f de xy tiende a 0. ¿Está claro? Esta notación significa esto, que es el comportamiento habitual que nosotros tenemos para los potenciales, los campos, que en el infinito se atenúan hasta desaparecer. Bien, vamos a ver, solución. En este caso, tenemos que resolver el problema de Dirichlet.
siguiente, que es nabla al cuadrado de u igual a 0 cuando el x y y pertenecen al intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito, el z es mayor que 0, tenemos que el potencial evaluado en z igual a 0 es igual a esa función f de x, y con x y y que están en este mismo intervalo, y además nosotros vamos a tener que el u tiende a 0 si el r tiende a más infinito. Eso es lo que nosotros tenemos, jóvenes. Aquí está claro de que el r es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Bien, entonces para resolver este problema, ahora sí vamos a utilizar la fórmula de la tercera fórmula de ¿cómo se llama? De Green, esta que está acá, disculpen, esta que está aquí es la que vamos a utilizar nosotros ahora. Entonces ponemos solución, usamos esta expresión. Entonces, lógicamente el x sub 0 va a ser nuestro punto M en el cual estamos evaluando. Esta fp es esta función que tenemos acá. No, disculpen. Esta f es en la frontera. Es decir, si es en la frontera, estamos hablando de que es esta u, porque todo esto que está aquí es evaluado en la frontera. Este f de x es la parte no homogénea, en este caso es igual a 0. ¿Está bien? En este caso es igual a 0. Vamos a ver lo siguiente. Para poder solucionarlo, vamos a considerar nosotros que tenemos lo siguiente. Tenemos esto y vamos a ver ¿dónde estás? Vamos a considerar nosotros lo siguiente, jóvenes. Tenemos nuestro plano o nuestro espacio x, y, z. Este círculo nosotros lo estamos dibujando en el plano x, y. ¿Está bien? Realmente vamos a tener una semiesfera. A ver, para hacerlo esto más claro, vamos a hacer lo siguiente. No, disculpen. Para hacerlo más claro, vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos nosotros esa semiesfera. Vamos a trabajar en esa semiesfera que va a ser una semiesfera de radio R. Y después vamos a tomar el límite cuando ese R sea igual al infinito. Entonces, vamos a ver lo siguiente. El círculo, este círculo, vamos a decir que es un UR. Este es el círculo, ¿está claro? UR, círculo, con centro en el origen
y radio R. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a ver en qué se convierten estas integrales, en este caso cuando tomamos el límite. El límite, cuando el R tiende al más infinito, de la integral por la semiesfera de radio R. Esta es una semiesfera de radio R. De esta parte, hay que tener en cuenta que en este caso nuestra superficie S que tenemos acá es la semiesfera más el círculo. ¿Está claro? La semiesfera más el círculo. Esto lo vamos a dividir en esas dos partes. Estamos calculando con la semiesfera. Y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. Como estamos hablando de la ecuación de Laplace, el K es igual a 1. Entonces tenemos G evaluado en P, M. P es un punto de la semiesfera derivada de U evaluado en P con respecto a la normal a P menos U evaluado en P con respecto por la derivada de G, P, M con respecto a la normal en P derivada por toda la superficie P, es decir, por toda la superficie de la semiesfera. Bien, en primer lugar, por la condición si el R tiende al infinito, esta U tiende a 0. ¿Está bien? Esta U tiende a 0. Después, por condición, la función de Green es de la forma, ya que estamos hablando del semiespacio superior, es de la forma que hemos visto en los problemas anteriores, es decir, es proporcional a 1 sobre R. Por lo tanto, esto tiende a 0, esto tiende a 0, y todo esto va a salir igual a 0. Bien, ahora, el límite, cuando el R tiende al más infinito de la integral de UR, y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. De nuevo, es esta integral, jóvenes. Esta es igual a 0 porque este f de x es este que está acá, en esta fórmula. Aquí esta g, ¿está bien? Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos esta g, a ver, déjeme ver. Un momentito. Ya, la condición de Green, acordémonos, es lo siguiente. Ya que ese problema de Dirichlet, nosotros tenemos que G evaluado en la frontera es igual a 0. ¿Está bien? G evaluado en la frontera es igual a 0. En consecuencia, nosotros tenemos acá que esta G evaluado en esta frontera es igual a 0, por lo tanto esto ya no está presente. Solo nos queda esto. U evaluado en la frontera es la función que nosotros tenemos. Es decir, vamos a tener aquí un f del punto P. Para este caso, P es un punto del círculo. Por la derivada de G en P, M con respecto a la normal. Y la normal va a ser, vamos a poner un z' con z' igual a 0. O, a ver, vamos a poner todavía con respecto a la normal. Mejor. Vamos a poner, entonces tenemos nosotros con respecto a la normal a P y esto de SP. Vuelvo a repetir, en este caso el SP es el círculo. Esto va a ser igual a la integral. Si tiende al infinito, el círculo tiende a R al cuadrado. De F en P
derivada de G, P, M. Voy a seguir manteniendo la notación todavía. Derivada NP de SP. Entonces, esta fórmula, esto es 0, esto desaparece y solo nos queda esto que está acá. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros vamos a tener lo siguiente. En consecuencia, la solución será o tendrá la siguiente forma. U en X, Y, Z, que es un punto M cualquiera, es igual a la integral por todo el plano R2 de la derivada de G, aquí vamos a poner P, M, sobre de Z' con Z' igual a 0, F de X', Y', de X', de Y'. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Tengo este signo negativo, ¿está bien? Pero esta normal NP, en este caso yo estoy trabajando en este espacio superior, por lo tanto la normal va hacia abajo. La normal va hacia abajo. Y si va hacia abajo, tiene signo negativo con respecto a Z. Por eso es que nosotros no tenemos aquí ningún signo negativo y tenemos simplemente dz'. Z' es el punto con respecto al cual estamos evaluando. Tenemos que calcular esto que está acá. Entonces, la derivada de G con respecto a Z', evaluado en Z' igual a 0, esto va a ser igual a lo siguiente. ¿Qué cosa es G? Acordémonos que es G. G en este caso es esto que está acá. ¿Está bien? Lo voy a copiar, lo vamos a llevar al otro lado para poder trabajar. Es esto que está aquí. Ahora, esto, pero de tal forma que nosotros debemos de escribirlo de la siguiente manera. Voy a escribirlo. Ahora, este Q es igual a 1 sobre 4pi. Entonces, nosotros tenemos 1 sobre 4pi por la derivada con respecto a Z' de, vamos a ponerlo así, vamos a escribirlo en extenso. Aquí tenemos 1 sobre la raíz cuadrada de x' menos x al cuadrado más y' menos y al cuadrado más z' menos z al cuadrado. Esto es este que está acá. Menos exactamente lo mismo, con la única diferencia de que en este caso este es más. ¿Está bien? Este es más. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Si nosotros derivamos, vamos a tener lo siguiente. A ver, vamos a escribirlo completo. Vamos a tener menos 1 sobre 4pi por, y aquí vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, tenemos la derivada de esto, que nos va a salir 1/2, por esto a la 3/2. Entonces, vamos a escribirlo así.
x', esto evaluado en z' igual a 0. X' menos x al cuadrado más y' menos y al cuadrado más z' menos z al cuadrado. Esto a la 3 medios. Tenemos un medio acá. Derivamos esto, el 2 baja, se anula con esto y nos va a quedar simplemente z' menos z. Al otro lado nos va a quedar exactamente lo mismo. Aquí nos queda prácticamente lo mismo, con la única diferencia de que aquí es más. Evaluado en z' igual a 0. Este 2, un medio, se fue con el 2 que salía de acá. Entonces, esto, una vez que nosotros ponemos z' igual a 0, los denominadores son iguales, así que simplemente sumamos estos y vamos a tener menos 2 veces z, con este menos se va a ir, y vamos a tener lo siguiente. Z sobre 2pi, que multiplica a x' menos x al cuadrado más y' menos y al cuadrado más, y aquí tenemos simplemente z al cuadrado a la 3 medios. Entonces, esa, jóvenes, es el resultado de esta integral. Entonces, nuestra solución en este caso es u de x, y, z va a ser igual. Z no tiene nada que ver con estas integrales, así que es una constante con respecto a esas variables, por lo tanto puede salir. Y vamos a tener z sobre 2 veces pi, una integral doble desde menos infinito hasta más infinito. Aquí vamos a tener f de x', y', de x', de y', y abajo tenemos x menos, o x' menos x al cuadrado más y' menos y al cuadrado más z al cuadrado, todo a la 3 medios. Esta, jóvenes, es la solución de este problema. Es la solución de este problema ya no solo para el problema electrostático, sino para cualquier problema que tenga esta forma, que llegue a la ecuación de Laplace y tenga esta condición en la frontera y esta condición en el infinito. ¿Esto, jóvenes, ha quedado entendido? Profesor, una pregunta. Sí, dígame. En este caso, para la función de Green, la que encontramos con el problema donde había una carga, no hay ningún problema con que usemos la misma función de Green, aunque en este problema no tengamos ninguna carga sobre el plano conductor. Muy bien. El hecho es lo siguiente, nos están dando la distribución de cargas acá, ¿está bien? Entonces, esta distribución de cargas en este plano es equivalente a tener estas dos cargas imágenes. Yo quito la distribución de cargas aquí y pongo estas dos cargas. Si saco estas dos, mantengo el plano. Eso es lo que está pasando. Entonces, para cualquier problema en el que tenga un plano conductor, ¿voy a poder usar esa función de Green? Prácticamente. Así es. A ver, vamos a ver otro ejemplo. El hecho es el siguiente. El problema de hallar el potencial eléctrico es equivalente al problema de hallar la función de Green. ¿Está bien? Son dos problemas que son equivalentes.
a ver, entonces tenemos esto que podemos inclusive ya utilizarlo como fórmula para casos parecidos al anterior. Vamos a ver otro ejemplo. Halle el potencial creado por una carga Q, una carga puntual Q, que se encuentra a ver, hay una pregunta aquí, nos está diciendo si... Ah, gracias, tienes razón, joven. Este es positivo, disculpe. A eso se refiere, ¿no? Gracias. Bien, entonces, hallar el potencial creado por una carga Q que se encuentra en el punto M sub 0 de la región limitada. Por dos planos conductores ideales, los planos conductores ideales paralelos. Los cuales se encuentran conectados a tierra. Bien, aquí nosotros tenemos el siguiente problema, jóvenes. Voy a decir que este es un eje Z. ¿Está bien? Este es un eje Z y nosotros vamos a tener nuestros planos. A ver, voy a dibujar. Además, por acá, este es el eje, el plano Z igual a 0. ¿Está bien? Este es el Z igual a 0. Entonces, vamos a tener nosotros lo siguiente. Voy a colocar uno de estos planos que nos dicen, son planos infinitos, lo voy a colocar justamente en Z igual a 0, y el otro plano lo voy a colocar por acá. Vamos a decir que la separación, como son paralelos, están separados a alguna distancia. Entonces vamos a decir de que este es Z igual a 0 y este es Z igual a L. Nos dicen de que la carga Q se encuentra en algún punto. Vamos a decir de que aquí en este punto, este es nuestro punto M sub 0. ¿Está bien? Este es el punto M sub 0. Y aquí tenemos la carga Q. Y nos piden hallar en algún punto cualquiera de esta región entre estos dos planos conductores paralelos. Entonces vamos a decir de que queremos hallarlo en este punto M. ¿Está bien? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en primer lugar, vamos a darle valores a nuestros puntos. El punto M sub 0 es un punto M sub 0 con coordenadas X0, Y0, Z0. El punto M es un punto con coordenadas X, Y, Z. Tenemos que resolver nosotros el siguiente problema. Nabla al cuadrado de U es igual a menos 4pi Q
por delta m sub 0. Aquí tenemos que x, y pertenecen a r al cuadrado y z pertenece al intervalo que está entre 0 y L. Adicionalmente, nuestras condiciones son que u evaluado en z igual a 0 es igual a u evaluado en z igual a L, y esto es igual a 0. Este es el problema que tenemos que resolver. Jóvenes, ya sabemos que con estas condiciones este problema es equivalente a hallar la función de Green cuando la carga vale 1 sobre 4pi, es decir, cuando este producto 4piq es igual a 1. Así que estamos hallando la función de Green de un problema de ese tipo. Entonces, usando el mismo procedimiento anterior, la solución toma la siguiente forma. U debe ser igual a la carga Q sobre la distancia que hay entre m y m sub 0 más b, donde sabemos de que nabla al cuadrado de esta función b tiene que satisfacer la ecuación de Laplace. Entonces, tenemos que hallar esta b. Esta b tiene que ser una función tal que se satisfagan las condiciones en z igual a 0 y en z igual a L. Entonces, vamos a ir paso a paso. El paso 1 va a ser, vamos a buscar satisfacer la condición z igual a 0. Para satisfacer la condición z igual a 0, nosotros vamos a poner una carga imagen acá igual a menos q. Por analogía con el problema anterior. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a tener esta distancia de que está aquí. A esto le vamos a llamar R0. Y a esta distancia que está acá le vamos a llamar R0'. Entonces, la solución que satisface la condición en 0, hallamos la solución que satisface la condición que u en z igual a 0 igual a 0. Esto va a ser el potencial creado por estas dos cargas en el punto M. Significa que nosotros vamos a tener u sub 0, así le vamos a llamar, va a ser igual a q por 1 sobre R0 menos 1 sobre R0'. Esto, jóvenes, ¿está claro? A ver, sí, muy bien. Entonces, aquí solo hay que tener presente lo siguiente, que este R0 es igual a la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado, raíz cuadrada, y tenemos de que el R0', es lo mismo con la diferencia que aquí es más. Entonces nosotros tenemos la solución que satisface la condición acá. Ahora, nosotros vamos a ver lo siguiente. Esto satisface esta condición, pero no satisface la condición que está acá. No satisface la condición que está acá. Entonces, paso 2.
construimos, ¿está bien? Buscamos la solución que satisface U en Z igual a L igual a 0. Para eso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una imagen de estas dos cargas con respecto a esto. Y para eso nosotros vamos a trazar aquí esta línea que es Z igual a 2 veces L, y vamos a tener dos cargas simétricas con respecto a este punto. Eso significa la simétrica con respecto a la línea Z igual a L. Aquí vamos a tenerlo. Esta va a ser esta que está aquí, que va a ser menos Q, y vamos a tener esta que va a ser más Q. En este caso nosotros tenemos, trazamos nuestras dos distancias y vamos a tener a esta le vamos a llamar R1 y este es R1'. Jóvenes, fíjense que estoy llamando 1 a la que está asociada a la carga positiva y la que tiene prima a la que está asociada a la carga negativa. Entonces, es evidente que esta solución va a ser la siguiente: un U1 que va a ser igual a Q, que multiplica a 1 sobre R0 menos 1 sobre R0', más Q, que multiplica a 1 sobre R1 más 1 sobre R1'. Aquí, de la misma forma que en el caso anterior, nosotros vamos a tener R1 y R1'. Voy a copiar simplemente esto. Y voy a modificarlo acá. Entonces, este ya no es 0, este ya no es 0. Y aquí lo que tenemos es lo siguiente. Lo único que va a cambiar son estos términos que están aquí. Y estos términos van a ser los siguientes. Esta va a ser más Z menos 2L menos Z, todo esto al cuadrado. En todo caso, esto hay que extenderlo. Y aquí vamos a tener de nuevo más Z menos, y aquí tenemos 2L menos Z sub 0, aquí también Z sub 0, disculpen, al cuadrado. Entonces, esta es la forma que toma esta solución. Ahora, esta solución satisface la condición en Z igual a L, pero ya no satisface la condición en Z igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora seguimos, tomamos una imagen con respecto a esta, todas estas se van a reflejar abajo, voy a satisfacer esta condición, ya no esta, y seguimos así sucesivamente. Profesor, una consulta. Dígame. La R no debería ser 2L más Z0. A ver, aquí, sí, ahí es más Z0. Y es R1 y R1', disculpa. Gracias. Muy bien. No, gracias a ti por hacerme ver. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una consulta. Justo en el paso 2, esas dos cargas que han salido nuevas, una se debe a la carga positiva, la real, y la otra se debe a la imaginaria. Así es. No me quedó muy claro. Así es. Alguna vez, supongo que todos ustedes han ido a un peluquero a cortarse el pelo. Y tiene espejo adelante y tiene espejo atrás. Y las imágenes que ustedes ven
repetidas, ven la imagen de su imagen. Lo mismo está pasando acá. Imagínense que son espejos. Este es un espejo, entonces veo la imagen de esta y de esta, y en este espejo se ven la imagen de esta y la imagen que se forma de este espejo. Entonces, ustedes van a ver infinitas imágenes realmente. ¿Está bien? Consideren que estos dos son espejos. Entonces, seguimos el procedimiento. Seguimos el procedimiento hasta que finalmente encontramos lo siguiente. U va a ser igual a la carga multiplicado por la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta el n igual a más infinito de 1 sobre Rn menos 1 sobre Rn', donde vamos a tener que el Rn es igual a la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado más z menos, y aquí tenemos 2ln más z sub 0, todo esto al cuadrado, cierro la raíz cuadrada, y el otro, la otra raíz, el Rn', la diferencia que tiene es que aquí es menos. Jóvenes, se demuestra de que esta serie converge tomando un elemento n y el elemento n más 1 y dividiendo el elemento n más 1 entre n, se encuentra que el término tiende a 0. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que esta que está aquí es la función de Green correspondiente a resolver este problema, o sea, considerando el Q igual a 1 sobre 4pi, este problema en el cual nos dan el valor que toma la función en una frontera de este tipo. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros tenemos. Pero, profesor, una consulta. Si la serie converge a 0, entonces el potencial entre las dos placas va a ser 0. No, no es que converge a 0, estoy diciendo que converge. Es decir, si nosotros tomamos un UN sobre un o n más 1 sobre un UN, esto tiende a 0. ¿Está bien? Significa que la sumatoria tiene un valor finito, no tiene un valor infinito. Ahí es. Le había entendido mal, pensé que la sumatoria convergía. No, o sea, es decir, esa relación entre dos términos consecutivos tiende a 0, por lo tanto, los términos se van haciendo cada vez más pequeños y en consecuencia esta converge. ¿Está bien? A ver, aquí ya no nos queda mucho tiempo, pero quiero ver lo siguiente, en todo caso, para que quede, para que ustedes lo vean. Veamos lo siguiente. Construir la función de Green para el problema de Dirichlet en la, vamos a decir, en la bola K con centro en un punto 0 y un radio A,
bola me estoy refiriendo a que está llena, ¿está claro? Está en toda la región interna, ¿está bien? Esto es con centro en el origen y con radio A, eso es lo que nos está difiriendo. Esto significa resolver el siguiente problema. Nabla al cuadrado de la función de Green en un punto m sub 0, con respecto a las coordenadas del punto M, igual a menos delta m sub 0, con el m y el m sub 0 que se encuentran dentro de este círculo 0, o esa bola 0A, y con la condición siguiente, de que en la superficie de la bola esto es igual a 0. Entonces, nosotros aquí tenemos lo siguiente. ¿Está bien? Tenemos nosotros lo siguiente acá. Vamos a ver. Tenemos nosotros nuestra bola de esta forma. Entonces, aquí la solución nosotros la buscamos, solamente les voy a dejar indicado para que ustedes puedan verlo. La buscamos de la siguiente forma, igual que hemos visto anteriormente. Esto va a ser igual a 1 sobre, o sea, la carga es igual a 1 sobre 4pi, y esto multiplicado por r m sub 0, más una función m sub 0 que satisface la condición de Laplace. Está bien, que satisface la condición de Laplace. En este caso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir, o vamos a decir lo siguiente. Dada la simetría radial, voy a escribirlo de la siguiente forma. Voy a colocar mi carga Q imaginaria, ¿está bien? Una carga Q. Sabemos que en este caso nuestra carga Q va a ser igual a 1 sobre 4pi, para efectos prácticos, a una distancia R0, porque este es el punto M sub 0. ¿Está bien? Este es el punto M sub 0. Vamos a ver lo siguiente, y nuestra carga imagen la vamos a colocar por acá, a una distancia Q. Entonces aquí tenemos, disculpen, esta Q, así mayúscula, lo vamos a poner a una distancia R. Este es mi punto M1, este va a ser R1, este es el punto O. Significa que nosotros tenemos que el R0 es igual a O M sub 0, y el R1 es igual a O M sub 1. El radio de la esfera es A. Entonces, coloquemos por acá en la superficie de la esfera un punto P. A ver, esto me conviene colocarlo por acá, P. Entonces, hacemos lo siguiente. Esto vale A. Eso vale A. Y trazo también esto. Disculpen. Es así. Entonces, este potencial B debe ser creado por esta carga Q, de tal, o sea, debe ser tal que, poniendo esta carga Q, que es la imagen, jóvenes, acordémonos de que esta está puesto a tierra. Entonces el potencial en P es igual a 0. El potencial a P es igual a 0. Entonces necesitamos nosotros, en primer lugar, hallar este R1
de tal manera que el potencial en toda la superficie de la esfera sea igual a 0. ¿Está claro? Esta G en la superficie de la esfera con esta carga Q igual a 1 sobre 4pi sea igual a 0. Entonces, para eso primero vamos a hacer lo siguiente. En el caso que nosotros teníamos una especie de espejo plano, simplemente lo que teníamos era esto, la distancia entre los dos puntos, entre este y este, esas dos distancias eran iguales. Si tenemos un espejo cóncavo, ya no son iguales, cóncavo o convexo, las distancias ya no son iguales. Entonces, ¿qué relación se tiene que cumplir? Podemos resolverlo de dos maneras. Uno, hallamos el potencial en este punto que tiene que ser igual a 0 y en este punto simétrico que tiene que ser igual a 0. Y eso nos va a dar la relación entre R0 y R1 y Q mayúscula y Q minúscula. La otra, que es totalmente equivalente, es la siguiente. Esta distancia R1 debe ser tal que estos triángulos O, M0, P y el triángulo O, M1, P sean semejantes. De esa forma nosotros estamos asegurando que estos puntos R0 y R1 son simétricos con respecto a la esfera. Para que sean semejantes, si yo tengo que este es un ángulo alfa, tengo el lado que está aquí en el triángulo OPM es A y el lado que se encuentra en el OPM1, el correspondiente es R1, debe ser igual a la relación de este lado que es R0 sobre este lado en el OPM1A. Por lo tanto, la relación o la posición donde tengo que ubicar este M1 para que sea simétrico con respecto a la esfera debe cumplir la condición de que A al cuadrado es igual a R0 por R1. Entonces, lo que nosotros teníamos para el plano conductor de que estaban equidistantes para la esfera, se cumple esta condición. Entonces nosotros ya tenemos eso. Ahora, teniendo en cuenta de que el potencial en cualquier punto P tiene que ser igual a 0, nosotros vamos a hallar de que la carga Q, en todo caso, esta carga Q debe ser igual a la carga Q multiplicada por A sobre R sub 0. Eso se halla buscando de que esto se cumpla, de que cuando el R es igual a, esto sea igual a 0. Y con eso, jóvenes, ustedes pueden hallar la función de Green. Les dejo a ustedes como tarea el hallarla. ¿Está claro? Esas son las consideraciones con las cuales deben de trabajar. Ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.